Se lo estuvimos contando, les describimos ya lo que pasó en esta ruta provincial 1001 allí en San Pedro, donde lamentablemente se registraron 8 muertes, entre ellas 2 menores. Hay una persona además que está internada en grave estado y allí en ese lugar está Paula D'Ambrosio para seguir ampliando lo que pasó, porque Paula, básicamente todavía no se sabe, se sabe que chocaron de frente, pero no se sabe los autos, cuál era el camino que estaban realizando cada uno de ellos. Claro, se desconocen las causas, los motivos por los cuales se produce este accidente fatal en el que 8 personas pierden la vida y una novena está en grave estado con pronóstico reservado en el Hospital Municipal de San Pedro. Ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada en el kilómetro 11 de la ruta 1001, casi en el ingreso por Río Tala a la zona de San Pedro. La ruta no está en mal estado, hay señalización, quizás por momentos hay algunas grietas y se pierde las marcas en el pavimento, pero tenemos que decir que donde se produce este accidente, el lugar está en perfectas condiciones y en ese momento también los peritos establecieron que no había poca visibilidad, que la visibilidad era óptima, no había niebla y por supuesto como es una zona de campo, no hay testigos que puedan decir qué fue exactamente lo que sucedió. Los peritos vinieron alrededor de las 6:30 de la mañana a pedido de la Fiscalía, una vez claro que amaneció, para poder observar y recabar algunos de los datos. Por ejemplo, establecieron, Esteban, que los 2 vehículos involucrados y la moto, uno de ellos, el Renault 12, venía remolcando mediante una soga esta moto Honda 250 con el motociclista sobre ella, motociclista que perdió la vida, igual que los 4 integrantes del Fiat Siena y 3 integrantes del Renault 12. Los 4 del Fiat Siena, 3 de ellos fallecieron como consecuencia del incendio que se generó dentro del vehículo, carbonizados. La cuarta persona, una joven de 20 años, salió despedida por el impacto y falleció sobre la ruta. Algunas de las personas pudieron ser identificadas, pero no todas, por el estado en que quedaron sus cuerpos dentro de los vehículos y porque además se perdieron la documentación mediante el fuego. Correcto. Paula, algunas preguntitas, porque bueno, hay distintas versiones. Por ejemplo, se habla de que el Renault llegó a perder el tubo de gas, se desprendió el tubo de gas que le permitía movilizarse, se desprendió y fue a parar a unos metros del lugar donde se produjo el accidente. Esto efectivamente es así, ya se retiró todo de allí, ¿no? Esto está confirmado de manera oficial por la Fiscalía y aparte nosotros lo pudimos ver. No estaba sujeto como corresponde, no estaba ni siquiera conectado, estaba suelto en el baúl y el choque produjo que se abra el baúl y en ese momento sale despedido el tanque de gas aproximadamente a 20 metros de donde estaba el auto. Como dudó la fiscal para qué estaba ese tanque de gas, lo que hizo fue pedirle a los bomberos que lo abrieran para ver si había oculto algo dentro del mismo, porque no tenía ningún tipo de conexión el auto, no había nada, estaba completamente vacío. Bien, Paula, el otro tema es, cuando hablamos de estos 2 menores, estamos hablando de 2 menores que integraban una familia, es decir, estamos hablando de los hijos de una pareja, ¿podemos hablar de eso? Porque como está toda la gente, lamentablemente fueron encontrados carbonizados, todo esto es medio difícil de determinar, incluso la edad de los menores. Bueno, la verdad es que no sería correcto establecer que era una familia la que venía en el Fiat Siena, porque como no se pudo comprobar la identidad de cada uno de ellos, lo único que podemos decir es que eran 2 hombres adelante y 2 mujeres detrás, pero no podemos saber el parentesco ni tampoco la edad que tenían. Bien, entonces, en algún momento se habló de una familia, una pareja con sus hijos, en realidad puede que se trate de 2 parejas. Exactamente, sí. Tengamos en cuenta que los cuerpos no están reconocibles, con lo cual si es una persona adulta de una contextura chica uno puede confundirse.
cuando se retiran los cuerpos y pensar que es un menor de edad. Sí. Pero hasta que no esté la documentación correspondiente no se puede decir. Lo que sí podemos decir es que las personas que venían del Fiat Siena venían de la zona de Varadero, a 30 kilómetros aproximadamente de San Pedro. Y la gente que venía, todos hombres, en el Renault 12 y en la moto, son todos oriundos de San Pedro. Bien, es decir que se estaban yendo de San Pedro, se estaban yendo del río Tala, venían en el sentido contrario del río Tala. Nosotros eso fue lo que le preguntamos a la fiscal y también al bombero que estuvo a cargo del traslado de los cuerpos. Y lo que él nos decía es que es muy difícil de establecer qué sentido tenía cada auto, porque en el impacto uno de los vehículos queda como de contramano y el otro atravesado en una zona que debería ser banquina, pero que no es banquina. Ya sería el pasto que está lindero a una de las propiedades que hay en esta zona de campo, una casa de campo. Como quedaron en esa posición y como la moto quedó atravesada en la ruta, no se puede establecer qué sentido tenía cada vehículo, además de que quedaron irreconocibles. Ahí estamos viendo en las imágenes el tubo de gas, cómo se desprendió, y también te quería hacer esta otra pregunta. Estaban arrastrando la moto, el Renault estaba arrastrando una moto. En esa moto obviamente venía manejando otro de los muchachos que murió, ¿es correcto? Esto es correcto. Las personas que fallecen son los 4 integrantes del Siena, 3 integrantes del Renault 12, solo el acompañante en este momento está internado, es la única persona que hasta ahora se salvó. Y, más la persona de la moto. La persona que venía en la moto, exactamente, que también falleció. El tema de las velocidades. Vamos a decir que la única persona que se salva está en estado realmente crítico después de 2 intervenciones. Por supuesto, el tema de las velocidades, las pericias ya demostraron quién venía, quién estaba superando las velocidades permitidas en esa curva de la ruta provincial 1001. La curva queda a 1 kilómetro aproximadamente de donde fue el impacto. Por eso es que los peritos dicen que ellos estiman, por lo menos hasta el momento, que no fue un problema de la ruta, ni de la curva, ni de la niebla que no había en ese momento. Es difícil establecer qué pasó exactamente, porque además el reloj que señala la cantidad de kilómetros que venían por hora se quemó por completo en el Fiat Siena, con lo cual no se puede establecer a qué velocidad venían. Ahora, cuando uno ve el impacto, realmente es tremendo. Paulita, una pregunta muy difícil, sobre todo, yo sé que puede ser muy doloroso para los familiares del Siena, que murieron todos carbonizados. ¿Podemos hablar de que ellos en realidad primero mueren por el impacto, por el choque? ¿Podemos decir eso? Bueno, se podría estimar, sí, porque el impacto fue muy grande. Fue brutal. De hecho, claro, la gente que estaba en el Renault 12 muere debido a este impacto y quedan dentro del vehículo y el vehículo no se prende fuego. Así que los peritos estiman que las muertes se produjeron antes del incendio, porque si no, además, alguno de ellos tendría que haber tenido la posibilidad de escapar. Claro. Ahora, finalmente, las pericias o alguien con que pudiste hablar, alguno de los bomberos, ¿se puede determinar quién habría sido el responsable de este accidente? ¿Cuál de los autos fue el responsable de este accidente? No se sabe. No se puede determinar. Ellos tienen varias hipótesis. Una de ellas inclusive es que como la moto venía siendo remolcada mediante una soga por este Renault 12, quizás en algún bache de la ruta, porque si vamos a mirar la ruta, no exactamente en el lugar donde se produce el impacto, pero sí miren ustedes a un par de metros nada más, 20 metros, 30 metros de donde se produce el impacto, ven que hay unas grietas en el asfalto. Hay unas marcas, unos baches no muy profundos. Quizás lo que dicen los peritos es que la motocicleta en alguno de estos baches pierde el control y al venir sostenida por una soga se cruza de carril y es ahí cuando produce el impacto con el Siena. Pero estamos hablando
de una hipótesis, Sí. de una de tantas. Sí, claro. Obviamente estamos hablando de hipótesis, un accidente tremendo el ocurrido ahí en esta ruta provincial 1001 de San Pedro. Allí estamos con Paula D'Ambrosio tratando un poco de describir este accidente que le costó la vida a 8 personas y bueno, también la idea todavía está a punto de determinarse quién fue de los autos, quién fue el responsable, pero tenemos testimonios, ¿no es así, Paula? Sí, porque pudimos hablar con el segundo jefe de bomberos voluntarios de San Pedro, Silvio Torrens, y esto es lo que nos decía al respecto cuando llegó al lugar. En la primera dotación se encuentra que sí, era un accidente entre 2 automóviles y una moto, los cuales en uno de los automóviles, que es un Fiat Siena, venía 4 ocupantes y estaba incendiado, se estaba incendiando en forma generalizada, y en el automóvil venían 4 ocupantes más. La primera dotación se aboca al incendio del automóvil, conjuntamente con el resto del personal, a la atención de las víctimas del auto. Dominado el incendio, se puede contactar que dentro del automóvil se encontraban 3 personas calcinadas y una cuarta que estaba en el lateral del auto. En el otro vehículo venían 4 personas también, 3 de ellas fallecidas, uno que fue derivado al hospital local de gravedad, al igual que el conductor de la moto, que tenemos versiones que venía siendo remolcada por el Renault 12. ¿Ellos fallecieron en el instante, no solamente las personas carbonizadas, sino los otros ocupantes y el conductor de la moto? Sí, se está investigando eso, pero aparentemente fueron instantáneamente. Un accidente tremendo, Marisa. Es tremendo. Tremendo lo que ha ocurrido. Yo lo que quería saber, Paula, si realmente la curva es muy pronunciada. Es muy pronunciada, eso es lo que dicen todos los testimonios, ¿no es así, tremendamente Paula? pronunciada, ¿no es así, Paula? Es muy pronunciada la curva que Sí. queda 1 kilómetro. Sí. Nosotros la recorrimos. Cuando llegamos, Sí. hay carteles que señalan curva pronunciada y están las líneas que también lo marcan en el asfalto. Lo que hay que decir quizás es que no hay banquina y la ruta es bastante estrecha. Quizás esto complica, pero los carteles están y la curva es realmente muy pronunciada. Además, Pero estamos tenemos a 1 kilómetro de esa curva aproximadamente. Ahí se ve. Da tiempo de maniobra si viene un vehículo delante. Miren cómo ha quedado el pasto donde estaba el impresionante Fiat cómo Siena quedó. completamente incendiado. La ruta fue habilitada, Marisa, hace minutos nada más. Y así trasladaban los 2 vehículos y la motocicleta Ahí lo estamos en viendo. las grúas, porque Ah, por supuesto claro. las pericias van a continuar. Sí, sí, sí. ¿La sí, visibilidad era buena? La dijeron visibilidad, los según bomberos? la gente de la zona, era Sí. excelente. Bueno. Que era excelente. Bueno, Claro, o sea, muchas no se veces hay entiende, neblina, no había muchas veces hay niebla para neblina, nada. pero no es el caso, ¿no? Es decir, que no fue por la neblina. Puede No ser fue que alguno de los dos o se habló o se encontró botellas de alcohol en alguno de los 2 autos. Puede ser que alguno de los 2 autos el conductor estuviese alcoholizado. ¿Se habló de esto? Hasta que no se realicen las pruebas toxicológicas no se puede decir si estaban alcoholizados o no. Y tengamos en cuenta que va a ser muy difícil el análisis que puedan llegar a tener los cuerpos carbonizados, porque el material que tienen es prácticamente nulo. Pero hay que mencionar en este aspecto que la fiscal decía que se encontró una botella de cerveza vacía en uno de los vehículos Perdón. y en otro vehículo... Paula, perdón, repetí. En uno de los vehículos había botellas de cerveza vacías. ¿Cuál de los 2 vehículos, el Renault o el Siena? El Renault 12. El Renault 12, donde venían los 3 muchachos arrastrando una moto. La moto. Y en ese mismo vehículo, Esteban, se encontraron 2 sobrecitos chicos de una sustancia blancuzca, como si fuera polvo,
que se estima sería cocaína, y lo decimos en potencial, Claro. porque fue llevado directamente al instituto para ser analizado, para saber si realmente se trataba de cocaína. Ese mismo sobrecito, o con condiciones similares, que se encuentra en ese Renault 12, también se le encuentra en la ropa a la persona que fallece en la motocicleta. Bien, entonces, en el Renault 12 se encuentran las botellas vacías de cerveza y 2 papelitos conteniendo un polvo que se está siendo analizado y que podría llegar a ser cocaína. Paula, vamos a seguir con este tema. Gracias, gracias por todos los datos. Vamos a seguir. Gracias, Paula D'Ambrosio.